Hola chicos, ¿cómo están? Hoy resolveremos un problema de calor latente y calor específico. El ejercicio dice lo siguiente: calcular la cantidad de calor que se requiere para convertir o cambiar 150 gramos de hielo en vapor de menos 16 grados centígrados a 140 grados centígrados. Como datos adicionales debemos de conocer que el calor específico del hielo vale 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado. El calor específico del agua vale 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. El calor específico del vapor vale 0.48 calorías sobre gramos por grado centígrados. Y también conocer lo que es el calor latente de fusión del agua, que vale 80 calorías sobre gramos, y el calor latente de vaporización del agua, que vale 500 calorías sobre gramos. Esas son 5 constantes que vamos a estar utilizando a lo largo de la resolución del ejercicio. Antes que nada, tenemos que darnos cuenta que a pesar de que es la misma sustancia agua, en sus 3 estados tiene diferentes calores específicos. Entonces no puedo ir directamente y pasar de menos 16 a 140 grados centígrados para hacer el cambio del calor que requiero. Entonces lo primero que tengo que hacer es que vamos a pasar de menos 16 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Por qué? Porque de menos 16 grados centígrados a 0 grados centígrados, la sustancia está sólida, es hielo. Entonces, el primer calor que vamos a calcular, que le vamos a llamar Q1, va a estar dado por la expresión masa por calor específico por cambio de temperatura. Aquí sustituimos y el calor 1 va a ser la masa, que vale 150 por el calor específico. Vemos que es del hielo, que es 0.5 por el cambio de temperatura. Recuerden que el cambio de temperatura delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso la temperatura final sería 0 menos 16, dice, menos de la fórmula, menos 16 grados centígrados, se vuelve positiva. Menos por menos da más. Entonces sería más 16. Recuerden, insisto, delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Aquí nos queda nada más hacer la operación, multiplicar 150 por 0.5 por 16. Y observamos que al hacer la operación en la calculadora nos da 1200 calorías. Ya tenemos el calor 1 calculado. Ahora vamos a calcular el calor 2. Cuando llegamos a 0 grados centígrados, el hielo se empieza a convertir en líquido, en agua. Entonces va a haber un calor latente, que significa calor oculto. Ese calor latente va a estar dado por la expresión de la multiplicación de la masa por el calor latente de fusión. En este caso, el calor 2 nos va a dar la masa, que sigue valiendo 150, por el calor latente de fusión, que vale 80. Y vemos que el calor 2 nos va a dar 12,000 calorías. 12,000 calorías. Ya tenemos el calor 1 y el calor 2. Nos quedamos hasta cuando la temperatura cambió a 0 grados centígrados. Ahora la temperatura va a ir de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque de 0 a 100 grados centígrados la sustancia es líquida. Después de 100 grados centígrados empieza a hervir. Entonces va a haber un calor 3 que va a estar dado por la expresión masa por calor específico por cambio de temperatura. Si sustituimos, entonces el calor 3 va a ser la masa, que tiene un valor de 150, por el calor específico, que en este caso es del agua, por el cambio de temperatura, que siempre es temperatura final menos temperatura inicial, que en este caso sería 100 menos 0.
si hacemos la operación en la calculadora, nos va a dar un resultado de 15.000 calorías, porque el calor está dado en calorías. Ahí está el calor 3, ya calculado. Cuando llegamos a 100 grados centígrados, el agua empieza a hervir. Entonces va a haber un calor 4. Y ese calor 4 va a estar dado por un calor latente de vaporización, que en este caso su fórmula va a ser masa multiplicado por el calor latente de vaporización. Entonces el calor 4 va a seguir siendo la masa, que vale 150, y el calor latente de vaporización del agua vale 540 calorías sobre gramos. Al multiplicar, queda que el calor 4 nos da 81.000 calorías. 81.000 calorías. Por último, nos quedamos en 100 grados centígrados, pero la temperatura llega hasta 140. Entonces, como nos quedamos en 100 grados centígrados, ahora vamos a ir de 100 grados centígrados a 140 grados centígrados. Y vamos a calcular el calor 5 con la expresión masa por calor específico por cambio de temperatura. Entonces, el calor 5 va a ser la masa, que vale 150 por el calor específico del vapor, que en este caso vale 0.48, por el cambio de temperatura, que sería 140 menos 100. Al hacer la operación en la calculadora, nos da como resultado 2.880 calorías. Y ya tenemos los 5 calores que deben calcularse en este ejercicio. Pero nos piden el calor requerido o el calor necesario. Entonces necesitamos calcular el calor total, que va a ser la suma de Q1, Q2, más Q3, más Q4, más Q5. Es decir, el calor total va a ser igual a 1.200 más 12.000, que nos dio el calor 2, más 15.000, que nos dio el calor 3, más 81.000, que nos dio el calor 4, más 2.880, que nos dio el calor 5. Entonces, el calor total requerido en el proceso para convertir 150 gramos de hielo en vapor de menos 16 grados centígrados a 140 grados centígrados nos da 112.080. 112.080 calorías. Y hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Gracias por su atención.